Bueno, gracias, José Ramón. Bueno, ahora es el turno de Daniel Torregrosa. Daniel Torregrosa es químico. En internet es DaniEPAP y es autor de un blog ya legendario. Es ese punto azul pálido, que es un título en homenaje al maestro Carl Sagan. Adelante, Dani. Arratsaldeon, buenas tardes. Vamos a comenzar con un pequeño experimento. ¿Alguien reconoce a alguno de estos científicos? Que levante la mano, por favor. No me quiero que nadie no levante la mano. Y a la mitad de ellos, más o menos son 6, a la mitad, hay alguno que no. Si digo sus nombres, a lo mejor los reconocen. Charles Lyell, Charles Darwin, que ha salido también esta tarde, William Thomson, Lord Kelvin, el matrimonio Pierre y Marie Curie, y Ernest Rutherford. Ahora que levante la mano, ¿quién reconoce a este científico? ¿Nadie? Creo que nadie. ¿Por allí? Si le digo el nombre, Claire Cameron Patterson, ¿es el que usted creía? No, ¿verdad? Bueno, pues es nuestro personaje de hoy, o sea, mala noticia. Todos los que hemos visto son científicos que han tenido algún protagonismo en la determinación de la edad de la Tierra. Hasta hace bien poco, realmente en 1650, se creía que la Tierra tenía unos 6.000 años. En concreto, el reverendo James Ussher dijo, y era algún dato que creía hasta Newton, que la Tierra se formó el 22 de octubre del año 4004 antes de Cristo a las 6 de la tarde, después del té. Bueno, pasaron muchos, la ciencia tuvo su desarrollo y finalmente Patterson, analizando la proporción de isótopos de plomo en un meteorito que cayó hace 50.000 años en Arizona, en lo que ahora es Arizona, hace 50.000 años era otra cosa. Analizando la proporción de isótopos de plomo por datación radioactiva, determinó, comparándolo con 5 meteoritos, que la Tierra tenía una edad de 4.550 millones de años. Esto fue en el año 1953. Patterson lo pasó bastante mal intentando analizar el plomo del meteorito, porque se le contaminaban todas las muestras que tenía en su laboratorio. De hecho, es conocido también por diseñar una sala limpia para que estas muestras no se contaminaran con el aire. El plomo es un metal conocido en la antigüedad con propiedades toxicológicas desde los romanos. Se sabía que la gente que trabajaba con plomo en la antigua Roma sufría problemas de alucinaciones, locura, trastornos bastante perjudiciales. A la enfermedad se le llamó saturnismo. Saturnismo porque el plomo se asocia a Saturno. Saturno era un planeta que en la antigüedad se veía a simple vista. Era el planeta más lento que se movía a simple vista. Se comparó con el plomo. Muy utilizado en Roma. Aquí tenemos una imagen de las tuberías de las canalizaciones que se utilizaban en la antigua Roma, que eran de plomo. Hay hasta teorías que dicen que el Imperio Romano tuvo que ver el plomo en su desaparición, pero bueno, eso es más una especulación. Un metal muy tóxico con conocidos efectos desde la antigüedad. Patterson quedó bastante preocupado con la contaminación por plomo y quiso investigar un poco más. Y analizando muestras de hielo de la Antártida y de Groenlandia, consiguió gráficas donde vio que en la época de los romanos empezó a haber una exposición ambiental grande de plomo, pero se disparaba a principios del siglo XX. Se disparó, como podéis ver ahí, de forma espectacular. ¿Qué ocurría? ¿Cuál fue la hipótesis de Patterson? Ocurría que en aquella época, en el inicio de la automoción, la gasolina, para combatir el problema de la detonación, se le añadía un antidetonante, que es el tetraetilo de plomo o tetraetilplomo. Un compuesto de plomo que se introducía en la gasolina y se liberaba con la combustión de los motores. Patterson inmediatamente se dio cuenta de que tenía un problema, porque la gasolina, el dinero y la industria petrolífera y de tipo, automovilístico eran muy potentes. Hasta hace bien poco se veían gasolineras con gasolina con plomo. Y Patterson empezó una lucha encarnizada
contra la industria advirtiendo de los peligros del plomo. La empresa que comercializaba el tetratilo de plomo se llamaba Ethil. Ethil es un nombre de mujer en Estados Unidos, parecía algo que no era peligroso, no creyeron nunca a Patterson y estuvo casi 20 años peleando por conseguir que el plomo se retirara de los carburantes. Tuvo que llegar 1970, cuando ya directamente se creó en Estados Unidos una ley de aire limpio, e inmediatamente, y estos son datos reales, los niveles de plomo en sangre disminuyeron de forma drástica. También es cierto que se eliminaron también por ley la soldadura de plomo en ciertas latas, la pintura con plomo. Bajaron de forma exponencial. Dejo unos segundos la imagen de Claire Cameron Patterson para que su hipocampo la reconozca y la próxima vez que le pregunten por él puedan levantar la mano. Le debemos mucho a Patterson. Creo que merece la pena el reconocimiento. Como en El soldadito de plomo, el famoso cuento de Andersen, que sabéis que es un soldadito que le faltaba una pierna, sufre un montón de peripecias y un montón de problemas hasta llegar finalmente a ser fundido con su bailarina, Patterson fue expulsado de sociedades científicas. Nunca se le reconoció ningún mérito, hasta 1980 prácticamente, sobre su descubrimiento. Se apartó de los libros de geología. O sea, salen pocos libros de geología. Nunca recibió un premio Nobel. Los geólogos o los geoquímicos es difícil que lo reciban. Y lo pasó bastante mal. Bueno, por cierto, una aclaración. La traducción es El soldadito de estaño. La traducción al español del cuento de Andersen se hizo porque el plomo era más frecuente en España y el estaño en el siglo XIX había problemas de abastecimiento. Por si no fuera poco, Patterson murió en 1995. Ya os digo que sufrió bastante penuria durante los 20 años que luchó contra la industria del petróleo. Murió a los 73 años en California y, como paradoja final, su tumba está puesto mal su nombre, porque no era Claire con E, nombre de mujer, sino Claire sin E. Muchas gracias y espero que Claire Cameron Patterson haya tenido su merecido homenaje.